Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 38, en el que vamos a hablar de la oxitocina. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola, muy bien. Aquí invirtiendo mis ahorros en Bitcoin. ¿Ah, sí? Oh, ya me contarás cómo va. No, me estoy tirando un farol. Bueno, no sé. Dejémoslo a la imaginación de los oyentes. Bueno, pues el tema de hoy, Hugo. Vamos a hablar de la oxitocina, ¿no? Que yo creo que sí. es buen tema, ¿no? Un tema sobre manipulaciones. Ah, ¿tú crees? Sí, Nos manipulan. Es una conspiración del ADN. Yo creo que es un tema que a la gente le sonará, la oxitocina, ¿no? Es bastante conocida, yo creo. Yo creo que sí. De mis hormonas preferidas, de todas maneras. Así, Fíjate. Hombre. Bueno, es que es una hormona que se ha ganado el título de la hormona del amor, la hormona de los abrazos, no sé, cosas así. Luego veremos si es verdad o no. Pero vamos a ir por pasos. Primero de todo yo quería comentar el tema de si es una hormona o no. Porque hay veces que hay cosas que se le llama hormona. Por ejemplo, la dopamina a veces se la llama la hormona de la felicidad o la hormona de no sé qué. No es una hormona la dopamina. Pero qué violento. Aquí sí. Sí, aquí sí. Aquí vale. Podemos decir que sí que es una hormona. ¿Pero qué es una hormona? Por si acaso, las hormonas son moléculas que son producidas por glándulas en alguna parte de nuestro cuerpo que se liberan al torrente sanguíneo y de ahí pues van a diferentes sitios y controlan las funciones de ciertas células o órganos, ¿no? Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, la dopamina, que es un neurotransmisor, no va al torrente sanguíneo y va a llegar a otro órgano diana, sino que se queda ahí, ¿no? Es un neurotransmisor que se libera al espacio entre dos neuronas, que es muy pequeñito, de unos nanómetros, y actúa ahí. Entonces, la oxitocina es un poco las dos cosas, ¿vale? Ajá, la globalización, vamos, ¿no? O sea, las hormonas actúan global y las no hormonas actúan local. Eso. Exacto. Pero hay cosas que hacen un poco de todo. La oxitocina es una de estas cosas que es global y local, es de todo. Vale, piensa local, actúa global. Eso. Bueno, al revés. No me acuerdo. No, ¿cómo era? Piensa global, sí, actúa local y piensa global. Esa fue una pregunta mía en un examen de ecología en tercero de carrera. ¿Pero cuál era la pregunta? Era el lema y ponía desarrolla. Que era el eslogan de Natura, de la tienda de ropa y de regalos. ¡Ay, sí! También. No sabía, yo creí que era una frase de negocios. Bueno, igual, la verdad es que no sé en qué contexto se utiliza, pero sí que lo ponía en Natura y me acuerdo que me tocó esa pregunta y vamos, yo ahí, como era de desarrollar un poco lo que quisieras, esa pregunta me fue bien. Eso es para cuando te haces autónomo, ¿no? Me refiero, es lo que tienes que aplicar si te haces fontanero, por ejemplo. ¿Ah, sí? Piensa global, actúa local. Claro, yo es que yo lo asocio siempre a medio ambiente, como a conservación de medio ambiente. Ostras, pues yo era más, no sé, capitalista, yo creí que era negocios. No, pues fíjate, yo sí que, pues en plan, piensa en el mundo, ¿no? Y actúa pues donde vivas e intenta actuar en donde estés. Vale. Así lo interpretaba yo, pero bueno, vamos a la oxitocina que nos liamos. Sí, Hugo, que ya el capítulo va a durar lo suyo. Vale. Este capítulo, como siempre, luego seguro que dura 1 hora o más. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo, la oxitocina sí que se libera al torrente sanguíneo, así que vale, es una hormona, pero también es un neurotransmisor, pero en concreto es un tipo de neurotransmisor que se llama neuropéptido. Uh-huh. Que neuropéptido, pues fácil, neuro, ya sabemos, de neuronas, y péptido, que es un péptido, por si acaso la gente no sabe lo que es, pues bueno, es una cadena cortita de aminoácidos. De peptos. De peptos. No, eso entonces son moléculas pequeñas comparadas con proteínas grandes. Las proteínas pues son eso, aminoácidos unidos, pues si es una cadena muy cortita, pues se llama péptido. Entonces, ¿es una molécula pequeña un neuropéptido? Sí, entre 5 y 20 aminoácidos.
pero son más grandes que los neurotransmisores clásicos, que son todavía neuronas más... O sea, perdón, no neuronas, no, moléculas Sí. más pequeñitas, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen de peculiaridad estos neuropéptidos? ¿Por qué no se les llama neurotransmisores y ya está y todos contentos? Bueno, porque actúan como moléculas mensajeras auxiliares que coexisten con los neurotransmisores clásicos como la dopamina, la serotonina, el GABA. Entonces, en una neurona que se libere neuropéptidos no se van a liberar solo neuropéptidos, sino que siempre estarán complementando la acción del neurotransmisor principal. Actúan como neuromoduladores, ¿vale? Vale. O sea, no son tan fundamentales. Exacto. O sea, bueno, yo aquí la analogía que se me había ocurrido es que son un poco como el bajo en un grupo de música, que son importantes. Vale, entiendo. Pero normalmente no... Bueno, sí que ahí puede haber algún rato de solo de bajo, pero normalmente están ahí como de soporte, ¿no? Vale. Bueno, yo soy un defensor muy acérrimo del bajo, pero ya, digo, aquí voy a ofender a los bajistas. Porque el bajo a veces es el alma de una canción. Pero bueno, sí, te entiendo. Pero sí. también la oxitocina también puede ser el alma de una canción, pero está ahí como complementando más, ¿no? Como que va al ritmo de otras cosas. No lleva la melodía principal. Vale. Exacto. Y lo último que quería decir respecto a esta introducción general es que el concepto de neuropéptido fue introducido en 1987. Oh, qué tarde. Para que veas. Voy a decir el nombre y tienes que adivinar, Hugo. Ahora lo vamos a hacer al revés. La venganza. Que siempre me lo haces tú. David DeWitt. O David, no sé cómo se pronunciará. DeWitt. Witt con W. Holandés. Joder, muy bien. Muy bien. Bien. Pues sí, holandés, profesor de la Universidad de Utrecht. Es que tengo muchos amigos holandeses. Amigo. Pues ya está, esta era mi pequeña introducción, así que ahora cuéntanos tú como químico, Hugo, como siempre. Vale. ¿Qué nos puedes decir? Pues te puedo decir que la historia de la investigación de la oxitocina es relativamente larga para ser un neuropéptido que se denominó así en 1980 o en los 80. Y es que ya a finales del siglo XIX, que en el siglo XIX poco se sabía de qué teníamos cerebro, ¿sabes? La gente intuía que había cerebro. No, es broma. Pero bueno, se sabía muy poco del cerebro. Pues ya se sabía que extractos de la glándula pituitaria, de la que ya hablaste tú alguna vez, creo, ¿no? O no, de la pineal, no de la pituitaria. Bueno, la cuestión, que cuando cogían de un bicho, por ejemplo, una rata o un cerdo, cogían la pituitaria y le extraían movidas, ¿sabes? Ahí hacían no es que la pasaran por la mini pimer, ¿verdad? Supongo que hacían como una bolsita de té con la pituitaria o algo así. Y entonces sacaban de ahí un extracto y luego se lo inyectaban a otros mamíferos. Resulta que se dieron cuenta de que tenía algunos efectos. Uno, por ejemplo, era el aumento de la presión sanguínea, que este es de los primeros que vieron, lo cual tampoco es muy espectacular, pero bueno, yo qué sé, depende de la dosis. ¿Algo? Luego se vieron ya cosas más raras, como la contracción uterina, que igual no se lo esperaban, ¿sabes? No sé, me hace gracia que pasen de una cosa tan general a algo tan concreto. Después, también que se generaba leche, normalmente las hembras, aunque en un capítulo de House vi que un hombre también podía segregar algo parecido a la leche, pero bueno, no me voy a meter ahí. Y después que se inhibía la secreción de orina en hombres. O sea, allá dijeron, aquí hay algo que te hace cosas. Entonces, esto fue a finales del siglo XIX. Ya en el siglo XX, en 1906, Henry Dale, que se pronuncia Henry Dale, sí, que supongo que sabes de dónde es. Británico. Correcto. Sí, la verdad es que te pongan en ese brete sí que genera tensión, ¿eh? No lo sabía. Ahora te entiendo. Lo de que te digan, amigo, este sí que sé quién es, porque en su día hice un vídeo en mi canal de YouTube de Cerebrotes hablando de el primer neurotransmisor que se descubrió y tal, y Dale estaba en esta historia. Pero si no lo conocería. Vale, pues es un pez gordo. Bueno, sí. Porque él fue el que descubrió los efectos de la contracción uterina y también le dio el nombre a la oxitocina. Ah, sí. Lo que pasa es que no la descubrió, ¿eh? La descubrió. Dijo, aquí tiene que haber una cosa que yo voy a llamar oxitocina, que viene del griego nacimiento rápido. Ah, qué bonito. Claro, como bonito. Induce bueno, a mí me parece un poco... en fin. Bueno. O sea, oxitocina suena genial, pero en plan, nace rápido y deja un bonito cadáver. Bueno. Pues nada, le dio el nombre, pero no fue capaz de aislarla, porque aún estaba un poco en pañales todo. Y bueno, como dices tú, era un tipo muy famoso y de hecho ganó el premio Nobel por por sus descubrimientos en la transmisión del impulso nervioso. O sea, era un pez gordo.
Y ahora vamos a ver más peces gordos involucrados. 40 años después, en los 50, 1950 y pico, un químico orgánico, a ver si lo pronuncio bien, llamado Vincent Duvignon. ¿Qué te parece? Vale. Vincent Duvignon. Yo francés no sé, así que ni idea. Pero parece que tal, pero no es francés, resulta que es estadounidense. Supongo que se perdió. Y fue capaz, pues, de por fin de aislarla, ¿no? La oxitocina. Estupendo. Y esta vez lo hizo de ternera, de la pituitaria de ternera, de nuevo con bolsitas de té. No, esta vez creo que sí que la liofilizó, o sea, que la congelas, ¿sabes? Y luego, pues, haces ahí, ¿cómo se...? Ay, ¿qué cosas se liofilizaba? Las gambas que comen las tortugas, me parece que también eran liofilizadas. Sí. No sé si está liofilizado. Pero sí, no sé. Sí. O sea, no sé qué cosas se liofilizan, pero sí, hay cosas. También frutos del bosque que luego guardas en el congelador, que vienen así como súper secos. Eso creo también está liofilizado. Y luego en la universidad me acuerdo que hicimos estudio de cromo, no sé qué metales eran en mejillones y los liofilizamos también. Olía fatal eso. Bueno, la cuestión que le dieron el Nobel, ¿vale? Por estas movidas, por sus descubrimientos de la oxitocina. Y bueno, fue capaz de aislarla, pero también de sintetizarla. Entonces descubrió que era, como dijiste antes, un péptido, o sea, una mini proteína, que solo estaba formada por 9 aminoácidos, o sea, bastante pequeñita. Que también parece mentira. Se ve que, bueno, la química aún no estaba súper desarrollada, porque hoy en día, 9 aminoácidos, en fin. Que es fácil de sintetizar o de... Correcto, sí. Y este hombre pues ya estaba muy curtido en la síntesis de péptidos similares, porque también sintetizó la insulina, que tiene 51 aminoácidos, y también el glutatión, que ese ya es para principiantes porque eran 3. Pero bueno, fue el primero el que lo sintetizó. Así que un respeto. Por supuesto. Y nada, estas moleculillas, estos péptidos tenían en común la presencia de cisteínas. ¿Te suenan las cisteínas? Sí. ¿Tomaste alguna vez acetilcisteína? Ostras, sí, eso lo pone el medicamento es para el resfriado, ¿no? Sí, correcto. Yo me tomaba, vamos a hacer aquí publicidad, no sé de qué marca era, pero bueno, Flumil, que es eso, acetilcisteína que te disolvía el moco. Cuando estás ahí mocoso. Te das... o Flumil, no sé si es lo mismo. Uy, pues a lo mejor no es lo sé, mismo. Yo tomaba Flumil, pero el Fluimucil desde luego me suena más comercial, más pero de verlo en la tele. Que sí, que es para la congestión nasal, ¿no? Sí, pero bueno, no creáis que esto tiene mucho que ver con la cisteína en sí, pero bueno, es un aminoácido que tiene azufre. Y es muy especial. Pero no me quiero meter en eso todavía, ¿vale? Porque luego voy a divagar un poco. Así que sigamos hablando de la oxitocina, por favor. ¿Qué más nos puedes contar? Muy bien. Pues vale, pues voy a seguir contando yo. Vale, entonces, yo lo que quería contar ahora es dónde se produce, cómo funciona y tal, porque bueno, ya nos ha quedado claro que es un péptido que puede funcionar también como hormona y como neuromodulador. ¿Pero qué hace? Bueno, pues se produce principalmente en el hipotálamo, que es una estructura subcortical, o sea que no está en la superficie del cerebro, de la que hablábamos ya también en el episodio de la luz, o sea que se produce ahí. Y de hace ahí... tiempo de eso, ¿eh? Sí, eso es de nuestros primeros episodios. Qué buena memoria la tuya. Sí, no, o sea, me acuerdo que lo comenté porque ahí estaba el... ¿Cómo se llamaba? El núcleo supraquiasmático, eso, que está dentro del hipotálamo, sí. Entonces, vale, se produce en el hipotálamo y se transporta mediante los axones hasta la glándula pituitaria, para que las neuronas proyectan hasta la glándula pituitaria y se puede liberar ahí. Que la glándula pituitaria, como su nombre indica, es pitúa. una glándula. Claro. Vale. ¿Qué? No pitúa, entonces. No, es una glándula. Vale. Entonces, las glándulas, hemos dicho antes que pueden producir hormonas, ¿no? Pues eso. De ahí se puede secretar al torrente sanguíneo y llegar a diferentes partes del cuerpo. Entonces, cuando llega a otras partes del cuerpo, pues lo llamamos oxitocina periférica, porque actúa por la periferia, ¿no? En vez de por donde se ha producido. Entonces, cuando llega a otras partes del cuerpo está relacionada, pues lo que tú has dicho antes, lo que se empezó a descubrir hace mucho tiempo, al principio de todo, del tema de la oxitocina. Contracciones del útero durante el parto, también secreción de leche durante la lactancia materna. Y ahí es que es fundamental, o sea, la oxitocina es responsable del reflejo de bajada de la leche, que se denomina así, en respuesta a la succión. ¿Y eso qué es? Reflejo de bajada, o sea, Bueno, se llama así, la leche tiene que salir, ¿no? Pues vale. en respuesta, o sea, hay unos receptores mecanorreceptores creo que son, ¿no? Que pues detectan la succión del bebé. Y eso hace que pues, se mande una señal y de ahí va la señal a
el cerebro, ¿no? Al hipotálamo, se produce la oxitocina, baja, llega hasta ahí y entonces se secreta la leche y ya pues sale. Qué movida. Y claro, y para esto la oxitocina es fundamental. Pero pues la oxitocina no siempre va al resto del cuerpo porque ya hemos dicho antes que también es un neuropéptido y que actúa como neurotransmisor. Y algunas neuronas que producen esta oxitocina pues proyectan a otras zonas del sistema nervioso central, pues como son el hipocampo, la amígdala o la corteza cerebral, diferentes regiones, pero también fuera ya del cerebro propiamente dicho, pues la médula espinal y el tronco encefálico, que es pues una estructura que está ahí justo en la base del cerebro. Uh-huh. Por debajo. Entonces, cuando se vio esto, pues se dijo, uy, pero aquí tiene que hacer algo más, aparte de las contracciones del útero y la leche, ¿no? Entonces, ahí ya no está tan claro cuáles son los efectos que se denominan centrales del sistema nervioso central, ¿no? De la oxitocina, pero se ha asociado típicamente y clásicamente a la confianza entre personas, de confiar en la gente, que es muy importante para sobrevivir como especie, ¿no? Tienes que fiarte pues de tus amigos, de tu familia, ¿no? La empatía, también importante, y vínculos sociales en general. Bien, la hormona del buen rollito. Por cierto, vi que España era el país de la Unión Europea que menos confiaba en otra gente, me parece. El país menos desconfiado. Pues no me extraña nada. Y eso, bueno, en fin. A ver, sin caer aquí en prejuicios, pero yo me acuerdo la primera vez que viajé fuera de adolescente, que viajé a Alemania, vi cosas que yo no había visto nunca en España, como periódicos que tú podías dejar, o sea, que estaba la bolsa abierta a mitad de la calle, cogías un periódico y dejabas el dinero. Bueno, pero es que eso en España no se probaría nunca, a lo mejor lo pruebas y funciona. No, pero ha habido algún estudio que ¿cómo era? Que se dejaba una bicicleta sin candar en diferentes ciudades españolas y cronometraban a ver cuánto tiempo tardaba la gente. Pero eso en todas, ¿no? ¿O no? No, había diferencias, creo. No sé, no me acuerdo. Bueno, sí, centrémonos. Perdón. Centrémonos, no, a ver, no digo nada yo de España, pero lo has hecho tú, o sea, hay un estudio, ¿no? Sí. Que a mí en España me gusta mucho, que no se me malinterprete, pero... No te fíes. Pero que hay cosas que yo he visto fuera de España que confían más en la gente en que dejen el dinero. Sí, ¿sabes? Puede ser, sí. En Reino Unido también he visto cosas de cabañitas en mitad del campo en Escocia que podías coger una galleta o un té, coger lo que quisieras y no había nadie para vigilar y se fiaban de que pues fueras a dejar el dinero y todo eso. Pues eso, a ver, que a lo mejor hay sitios en España que también, pero yo no lo he visto. Bueno, estamos hablando de desconfianza, o sea, se desconfía, pero a lo mejor funcionaría igual, ¿sabes lo que te quiero decir? No quiere decir que vaya a salir mal, simplemente la gente no se fía. Claro, que a lo mejor no se ha hecho nunca porque a lo mejor lo de la picaresca española es un mito, puede ser. Pues, ¿no? Vale. Continuemos. No hay corrupción en España. Bueno, volvemos a la oxitocina. Todo comenzó en los años 70, el tema ¿no? Ya más allá de la síntesis. De las funciones, ¿cómo se llamaban? Sí, como centrales. Centrales. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los investigadores vieron que la oxitocina, como actuaba en el cerebro, pues dijeron, venga, vamos a ver qué comportamiento, a ver si cambia algo en el comportamiento. Y se empezó a investigar. Y en el 79 se publicó un estudio en el que se vio que las inyecciones de oxitocina en ratas hembras vírgenes, importante, inducían comportamientos maternales. Ya, es que yo lo de vírgenes pensé, ¿por qué? Claro, supongo que para asegurarse de que no estaban preñadas, que no tenían bebitos dentro. Que no se hubieran estrenado en la maternidad. Claro, entonces no habían tenido nunca ratitas, cachorritos, se les inyectaba oxitocina y se vio que cuando hacían eso y se les presentaba a ratitas recién nacidas, pues tenían comportamientos más maternales, como pues chupar a las ratitas, acurrucarse con ellas, si una se escapa, pues van a por ella y la vuelven con el grupo. ¿Verdad? Construir un nidito, todo eso. Y esto fue un estudio muy importante, que se publicó en una revista que se considera normalmente prestigiosa, que es PNAS, o PNAS. Penas, conocida como la revista Penas. ¿Tú le llamas así? Sí. Vale, bueno, pues yo siempre la llamo PNAS. Entonces se vio esto, ¿no? Y dijeron, uy, aquí esto es importante. Y entonces se empezó a investigar el papel de la oxitocina en interacciones sociales.
Y pues se siguió con todo esto y en los años 90 pues hubo una especie de boom de estudios que mostraban su posible papel en formación de vínculos sociales, ¿no? Y entonces pues ahí fue todo el auge, digamos, y esto se investigó en una especie poco común en investigación. Normalmente pues se utiliza la rata o el ratón, o bueno, depende de lo que se esté investigando, ¿no? Pero en este caso era el topillo de la pradera. ¡Ay, el topillo! El topillo, sí. Que para los interesados en zoología es, por si acaso, digo el nombre en latín, Microtus ocrogaster. Qué bien pronuncias. Eso. Estoy mirando, es que es ocro, pero con CH. Pero yo creo que se dice ocrogaster. Bueno, pues este es un roedor originario de Norteamérica, ¿vale? Una especie como de, no sé, una especie de coballita, no sé cómo llamarlo. No entiendo yo mucho de roedores, pero bueno. Ah, es lindo, estoy viendo. He visto fotos y es lindo. Muy lindo. Sí. Entonces, ¿por qué se eligió este animal para estudiar la oxitocina? Porque es muy lindo una especie... y lo quieres. Es una especie monógama, que es algo poco común en los mamíferos. Muy poco común. Entre el 3 y el 5% de los mamíferos, de las especies de mamíferos. Y el humano no se sabe si está ahí incluido. Yo ahí ya no me meto. Ya. Ni entro ni salgo. Entonces, los investigadores vieron que las hembras del topillo de la pradera mostraban preferencia por un macho que podía luego llevar a una relación estable después de pasar 24 horas en la misma jaula. Les ponían a convivir y ya ahí podía haber una preferencia y ya pues se enamoraban, por llamarlo de manera como humana, ¿no? Que aquí esto a mí me recuerda un poco a lo que pasa en humanos, yo qué sé, cuando se hizo... Eso estaba pensando en Gran Hermano. La primera vez que se hizo Gran Hermano, que nosotros éramos adolescentes, que se veía como, esto es un experimento social. Luego, pues ya ves tú. Para hacer orgias, eso era lo que era. Yo es la única que vi fue la primera. Es la única finalidad que le veo. No, iba a decir que la única, no sé cómo se llaman. Edición, sí. Edición que vi fue la primera. Yo también me lo pasé bien. Claro, fue como algo muy novedoso. Y claro, la gente la juntas y los pones todos en una misma casa, pues acaba el roce hacia el cariño. Claro, un campamento de verano, pero a lo bestia. Eso. Entonces con las ratitas estas, o ¿cómo se llaman? Los topillos. Los topillos de la pradera parecido. Entonces, ¿qué vieron? Pues vieron que esta preferencia por un macho era más probable si se le había administrado oxitocina. Y si se les administraba un antagonista de la oxitocina, es decir, que se une a los receptores y no deja que haga la acción la oxitocina y no hacen una acción parecida, ahí era menos probable que se formara ese vínculo, ¿vale? A largo plazo. Entonces ahí esto fue como, esto muy importante. La oxitocina también para la monogamia. Nos manipula. Y ya se pasó a hacer también estudios en humanos. Y en 2005 hubo un estudio muy importante o influyente que se publicó en la revista Nature, que también pues, se considera prestigiosa, que afirmaba que la oxitocina aumentaba la confianza, que es lo que decíamos antes, en humanos. Era un juego, no sé muy bien ahora mismo de qué, pero era un juego en el que tenías que confiar en otra persona para para tomar tu decisión en ese juego, ¿no? Entonces, pues se les administraba oxitocina, en este caso intranasal, y se veía que pues si les habían dado oxitocina en vez de una solución salina de placebo, creo que era, pues tenían más confianza en lo que les decía esa otra persona. O sea, que no era intravenosa, ¿eh? Igual si es intravenosa se nota más, claro. Aquí luego entraré en eso, el tema este, y ya verás por qué no es intravenosa. Pero bueno, de momento te cuento algún estudio más. En otro estudio se vio que la experiencia de empatía hacia extraños, a personas que no conoces, también iba asociada a un aumento de oxitocina. En este caso no es que se les administrara, sino que miraban qué pasaba cuando había empatía y subía la oxitocina. La medirían, ya no he mirado tanto, pero pues en sangre, imagino. Luego, en 2012, hubo otro estudio que concluyó que la oxitocina contribuía al mantenimiento de vínculos monógamos en humanos, como con los otros, con los topillos. Y en este caso, muy curioso lo que hicieron, se administró oxitocina intranasal a hombres heterosexuales y se vio que los que estaban en relaciones monógamas mantenían mayor distancia con mujeres atractivas que les presentaban, que creo que eran las experimentadoras, durante el primer encuentro, comparado con aquellos que habían recibido placebo.
Curioso. O sea, que se apartaban más de uy. Bueno. Igual, yo qué sé, les fomentaba el olfato y por eso se alejaban. Y olían mal. Claro, es que esto a saber, pero bueno, para que veas. Y esto no pasaba con hombres solteros. Oh. ¿Vale? Que no estuvieran en relaciones monógamas. Sí. Curioso. Y tampoco pasaba así cuando se les presentaba a hombres en vez de a mujeres atractivas. ¿Qué hacían con los hombres? Se acercaban muchísimo. Eso, no sé, me imagino que lo que pasaba es que no había diferencias entre placebo y oxitocina. ¿Sabes? En la distancia. Pero que yo no sé, no he mirado cuántos participantes y tal. Y, sí que ponía los centímetros, pero no me acuerdo si eran 20 o no sé. Caray. ¿Y en qué circunstancia? Claro, no es lo mismo la cola del baño que la cola del súper. Claro, yo qué sé. En fin, este era uno de los que también, pues eso, sugería que tenía que ver con lo de los vínculos y la monogamia y todo esto. Y luego también otro estudio, me pareció bonito, se vio que cuando acaricias a un perro, si te gustan los perros supongo, se libera oxitocina tanto en el humano como en el perro. Está bien. Yo cuando veo cachorritos creo que libero mucha oxitocina. También al coger de la mano a tu pareja, ¿no? Eso me suena haberlo leído hace tiempo. Supongo. Sí. Ya, eso no lo he visto, pero seguro que sí. Pues ya sabéis. Y bueno, a darse la mano, ¿no? Sí, como en misa. Ya, bueno, no sé. Sí, misa no sé si es ya. lo mismo. He ido pocas veces a misa, pero sí que hay un momento en el que te das la paz esa, ¿no? Sí, cuando le echo Carlos V ahí al párroco. Pero se hace como... No, como dar la mano normal, ¿no? Como cuando te presentas. Sí, en el trasero, así, trasca. Bueno, ya está, Hugo. Entonces, ¿qué más te iba a decir? Bueno, pues eso, que hay muchos estudios más, pero así, un resumen que vi en un estudio de revisión de estos que miran varios estudios a su vez, este es de 2015, un estudio de revisión de la literatura. En general se ha visto que la administración intranasal de oxitocina mejora el reconocimiento de emociones también y promueve comportamientos prosociales en general. Y luego también se ha visto que variantes genéticas que son comunes a la población en genes que codifican para receptores de esa oxitocina en el cerebro están asociados con el autismo. Eso se ha visto. O sea, cuantos menos receptores tienes, más autismo. No sé si menos. A lo mejor son receptores con una afinidad menor o no sé, ya no he mirado exactamente. Poco... pero bueno, que se ha visto que hay variantes en estos receptores, variantes genéticas que codifican para estos receptores que están asociados con el autismo y que afectan a la estructura y a la función. Ya no he mirado exactamente cómo, pero sí. Y también estas variantes están asociadas pues a diferente función de la amígdala, de la corteza cingulada, que son regiones pues, que tienen que ver con el comportamiento social. Y todo esto, como veis, pues ha hecho que haya ganado el título de hormona del amor, hormona de la confianza, hormona de los abrazos, todo muy cookie. Pero luego veremos a ver si todo es tan bonito como parece y te devuelvo la palabra, Hugo. Joder, ahí dejándolo en alto. Sí. Vale, bueno, pues yo os acordáis que os dije que se parecían la insulina con el glutatione. ¿Cómo me da ese nombre, tío? ¿Lo llamas glutatione por no, algo? En castellano es glutatión, me pillaste. Vale, digo, porque yo siempre digo glutatión y no sé. La costumbre. Y eso, y que se parecen... el del alemán, claro. Sí, que se parecen en algo a la oxitocina. Y entonces se parecen porque tienen cisteínas, que esto también lo dije. Y las cisteínas que tienen azufre. Huele a azufre aquí. No, aquí no. La cuestión, que claro, en la época fue muy meritorio poder sintetizar la oxitocina, la insulina y tal, precisamente porque tenían, aminoácidos de cisteína. Entonces, la cisteína tiene el grupo tiol, del que ya hablamos en algún momento, pero no me acuerdo cuándo. ¿Te suena? Vale. Sé lo que es el grupo tiol, pero, vale. Me suena, pero no sé si lo hemos hablado cuando... Es el primo del alcohol. Es como el alcohol, pero en vez de un oxígeno tiene un azufre. SH. Sí. SH, sí. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que el Vincent, y no voy a decir su apellido porque ya bastante conocido. ¿Quién es Vincent? Ah, el de antes. Sí, el tipo ese que pasó por ahí. Correcto, sí. Pues era un experto en la manipulación de estos aminoácidos, porque eso, con su experiencia con el glutatión y tal y cual, sabía manejarlos, ¿vale? Y entonces, ¿cuál era el problema que había en la época con estos aminoácidos?
Pues esto se relaciona con la protección. ¿Me sigues? Protección. Porque tú quieres sintetizar un péptido, ¿vale? Y es en plan, bueno, aquí tengo el aminoácido A, lo tengo que enganchar al aminoácido B y luego tengo que poner otro aminoácido porque vayan haciendo una cadena, ¿sabes? O sea, vas uniendo aminoácidos haciendo la cadena. ¿Qué pasa? Que los aminoácidos tienen lo que se llaman los residuos, que en este caso, por ejemplo, es ese grupo SH, otras veces a lo mejor tiene una amina, otras veces igual tiene un alcohol. ¿Y qué pasa? Que esos tíos también quieren reaccionar, ¿sabes? Porque a ti te interesa unir tu amino a tu tu grupo amino de un aminoácido al grupo ácido del siguiente. Eso es lo que te interesa para ir haciendo tus cadenas. Que es como el enlace peptídico. Eso, el enlace peptídico es siempre el grupo amino, ¿no? O sea, NH3 con el grupo ácido COH. OH, sí, del siguiente. Claro. Entonces es lo que te interesa para hacer tu cadena. Pero ¿qué pasa? Que hay residuos, o sea, esos grupos que son característicos de cada uno de los aminoácidos, que son veintitantos, pues que pueden reaccionar ahí en medio. Entonces tienes que hacer lo que se dice protegerlos. Para que no reaccionen, para que no te molesten. Claro. Vale, porque si no, no se hace el enlace, claro. Claro, porque entonces te sale una guarrada y te enlaza todo de cualquier manera y es una porquería. Y entonces se protegen y así no reaccionan. Pero ¿qué pasa? Que las cisteínas, protegerlas era un poco follón y lo que era aún más follón era desprotegerlas, ¿vale? Porque tú lo proteges y luego en algún momento tienes que quitarle ese grupo protector para tener tu molécula final. O sea, no puedes tener la oxitocina con la cisteína bloqueada, con el grupo tiol cerrado y unido a otra cosa. Tiene que estar libre, si no, no es oxitocina, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que de aquella era un follón desprotegerlo porque lo desprotegías y se te iba todo a tomar por saco. Entonces, este hombre utilizaba una técnica que era, de la que ya hablamos en realidad, no sé si te suena la oxidación de Birch. Pues ya no me acuerdo de esto. Pues hace bien en no sonarte, porque era reducción, por cierto, fallo mío. La reducción de Birch. La reducción. Sí. Vale. Ahora sí me suena. No, sí, o sea, puede ser que lo hayas sonado. No, hace mucho, y es una cosa bastante concreta. Bueno, pues esto era una reducción que consiste en meter tu molécula, disolverla en amoníaco líquido, porque el amoníaco es un gas, recordemos. Cuando tienes amoníaco en una botella es porque tienes ese gas metido en agua, pero no es amoníaco puro líquido. Para tenerlo tienes que enfriar o aumentar la presión. Entonces, cuando enfrías a menos 60 y pico grados, pues pasa a ser líquido el amoníaco. Y os había contado a todos, solo que con los otros no hablo, pues que un compañero mío de la universidad, pues tenía que hacer esta reducción bastantes veces y tenía una bombona pequeña de amoníaco y luego tenía que irlo condensando y molaba un montón porque luego le añades sodio metálico, que es lo que hay que hacer aquí también, entonces te pasa a color azul. Pasas de tener un líquido en color a un líquido azul intensísimo. Y bueno, luego añades más sodio y ya no ves a través porque es muy, muy intenso y es azul súper oscuro. La cuestión, que con esta táctica se podía desproteger las cisteínas sin cargarte el resto de la molécula, por ejemplo. Y bueno, pues esta técnica la desarrolló este hombre. Y también, bueno, pues se hizo, digamos, experto en otros grupos protectores y sabía proteger y desproteger. Vale, pues por eso él fue capaz de sintetizar la oxitocina. Por eso fue capaz, gracias a esta técnica, ¿cómo es? Reducción de Birch. Entre otras, sí, aunque en este contexto no se puede llamar reducción de Birch, yo creo, porque eso es cuando reduces grupos con oxígenos y tal, cual es un follón. Pero bueno, la metodología es la misma, ¿sabes? Vale. O sea, porque Birch no la diseñó para esto, pero pues digamos... Claro, digo, porque si no se llamaría reducción de su apellido. De Vincent, no sé qué, sí. Complicado. Sí. Es que claro, por eso no la llamo. Pero bueno, entonces, las cisteínas son muy importantes, claro. No sé si eres consciente de lo importantes que son. No sé, o sea, yo creo que no soy tan consciente como debería. Vale, pues vamos a concienciarnos todos. Vale, porque las cisteínas tienen una importancia especial o especialmente remarcable en la estructura terciaria de las proteínas. Que la estructura terciaria es la cosa análoga a cuando metes los auriculares en el bolsillo y te salen hechos un gurruño. ¿Sabes? Simplemente es cómo se ordena la cadena de aminoácidos en el espacio. Exacto. Es esa cadena que al final te hace un gurruño. Bueno, pues los grupos cisteína son muy importantes. ¿Por qué? Porque hacen una cosa que se llama puente de azufre. Ajá. ¿Te suena esto? Sí. Por supuesto. Y bueno, pues por supuesto. Pues entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes, por ejemplo, una cisteína pues ahí en la cadena y 30 aminoácidos después tienes otra cisteína y entonces te forma un enlace azufre-azufre que, por cierto, te pillé porque no se llama, no sé cómo lo llame, punto de azufre. Se llama punto de disulfuro, vale, te pillé ahí. Ajá, pues que se me fue a mi lado ya. La cuestión que
Vale, que al formar estos puentes, pues tú obviamente ya estás, digamos, coartando a la cadena de la proteína para que se doble, ¿sabes? Está Claro, diciendo, que a lo mejor ahora te unes aquí. están lejos. Sí, sí. Pero se dobla porque dice, uy, esto para aquí. Como Claro, un tú imán. imagínate cuando se está sintetizando ahí en su ribosoma correspondiente a la proteína, pues se va plegando poco a poco ¡ay! Y se encuentra ahí una cisteína con otra, forman ese enlace y ya estás dándole forma a la proteína, ¿sabes? Claro. Porque esto, bueno, es complejo, ¿no? Pero es como funciona. Entonces, gracias a estas cisteínas, las proteínas pueden tener su forma final y por lo tanto funcionar como tienen que funcionar. Y este es también el caso en la oxitocina, porque tiene un puente disulfuro. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, es que... No hay que... Sí. Yo creo que no he mirado con la molécula. Claro, como no eres química orgánica, Sí. Oh, no. sois así. Los no químico orgánicos sois así. Ya, el cerebro, tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues en vez de tener una cadena así lineal de 9 aminoácidos, pues tienes un anillo que creo que tiene 5 o 6 aminoácidos y luego pues una cadenita que está fuera del anillo, que está en lateral. Vale. Así que ahora tenemos que visualizar en nuestra mente la oxitocina distinta de simplemente hay una cadenita. Y entonces, estos puentes de sulfuro están presentes en otras proteínas y en otras moléculas muy importantes, como por ejemplo todos los anticuerpos. Vale, y contribuyen a darle esa forma de Y característica, Todos, por ejemplo, que tienen los anticuerpos. Sí, son muy míticos esos puentes entre, bueno, la parte gorda y la parte pequeña, que tienen nombres, pero ahora no me apetece pensar en ello. La cuestión... Ya. A mí se me ha olvidado todo. Vale, que las proteínas ricas en puentes de disulfuro pues son especialmente, digamos, resistentes y tienden a ser poco solubles. Vale. Y entonces, ya dije 2 ejemplos paradigmáticos, la insulina y la oxitocina, pero también hay uno todavía más famoso quizás, o bueno, más presente por todos los lados, que es la queratina. ¿Te suena la queratina? Ah, mira, sí. Me voy a arrancar un trozo de uña. ¿Ves? Pues ahora acabo de cargarme un trozo de queratina de mi uña. Ah, sí. Sí, porque es Que la proteína... Sí. La queratina está en las uñas y en el pelo, es. Correcto, sí, en las plumas y en los cuernos. Así que ya intuimos... Las garras. Exacto, correcto, sí. Y ya intuimos entonces que tiene pues cierta resistencia, ¿no? Dureza y también cierta elasticidad, porque ya sabes, o sea, no es en plan quebradiza. Bueno, no sé que tengas el pelo hecho un follón, ¿sabes? Pero bueno. Ya, hay que cortarse las puntas de vez en cuando. Efectivamente. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que esos puentes de disulfuro, por ejemplo, en el pelo, pues se establecen también entre cadenas paralelas de la proteína, ¿sabes? No solo intraproteínicas, sino entre proteínas. Entonces así se van... es que es un poco complicado. Pero bueno, imagínate que las cadenas van haciendo hélices, una sola proteína va haciendo una hélice, y entonces se van acoplando hélices y se van ahí, ¡bum, bum, bum! Y se van alargando y te van haciendo el pelo, e interactúan entre ellas. Por eso... Vale. Cuando se te quema un pelo, por lo que sea, por fumar cerca del pelo, pues huele tan fatal. Sí, Ostras, es que a mí esto me pasó, Hugo. Sí, claro. Me pasó una vez que me quemé el pelo. Estaba con unos amigos cuando yo vivía en Londres en aquella época y yo tenía el pelo muy largo. Sí. Yo he tenido el pelo muy largo muchos años. Y dije, ¿vale? Pues me lo quemo. No, y estábamos en un bar y había una vela en la mesa. Y cuando nos íbamos a ir, como cogiendo mis cosas, tal, no sé cómo fue, que el pelo, como me llevaba tan largo, pues tocó la vela y se quemó un cacho. Y olía eso fatal, claro. Pero fatal. Pues eso es porque se forman compuestos ahí volátiles de azufre que huelen a mierda. Sería el azufre, fíjate, yo sin saberlo. Sí. Y nada, si yo qué sé, si rascas un rascaigana de estos o algo así y te acercas a ver cómo huele, pues te darás cuenta que huele parecido. Si rascas lo bastante rápido como para que la fricción genere calor. Claro. Yo de pequeño, cuando iba al cole, tenía unos libros... es una historia un poco rara, pero bueno, había unos libros de una calidad extraña que no sé por qué le pasabas la uña por encima y le cambiaba el color a la tinta. Se volvía más oscura. Y me acuerdo de pasarme a veces ratos cuando me aburría en clase rascándolos para cambiar el color y me acuerdo de que me olía así. Y yo ya estaba haciendo ciencia por aquel entonces. Sí. Olía lo mismo que pelo quemado, pero no tan fuerte, claro. O sea, el pequeño Hugo. Sí, porque si das muy rápido generas mucha fricción y tal. Bueno, y eso es precisamente lo que se hace cuando te haces la permanente. Yo no sé si te hiciste la permanente alguna vez. No, pero sí que me acuerdo que nos lo contaron en clase. ¿Os lo contaron en clase? En algún momento, no sé, de la carrera o en el instituto, no me acuerdo. Pero no, yo no me he hecho la permanente, pero sí que conozco gente que se ha hecho la permanente. Pero no voy a dar nombres. Pero empiezan las iniciales por... Bueno. N.
La cuestión que en la permanente pues hay con tratamiento químico o creo que también por calor, pues lo que consigues es que esos puentes disulfuros se rompan, no totalmente, pero parcialmente. Entonces digamos que el pelo ya no está tan íntimamente unido a otras, pues eso, fibras de queratina, y entonces como que se desliga una cadena proteica de otra, y entonces el pelo se te queda así como hinchado, ¿sabes? Rizado. Sí, porque no interactúan tanto los pelos entre sí, no se te queda, pues eso, Claro. ya sabes, unido. Sí. Totalmente. Y nada, a nivel anécdota de nuevo, hablando así de azufre, yo en el laboratorio también trabajé una reacción que me gustó mucho, que era la reacción de Gewald, que iba, bueno, tenías que meter azufre elemental. Y era muy divertida, porque metías azufre y luego 2 compuestos químicos y te salía otro compuesto. O sea, metías 3, te salía 1. Y un paquete de residuos. Y era muy bonita. Y entonces el azufre, supongo que ya sabes cómo es, así amarillo. Y es que el azufre forma anillos de 8. Bueno, tienen distintos al otro, pues que son las formas elementales. Pero el que usábamos era S8. O sea, anillos de 8, vamos, ¿cómo se dice? Vértices. 8 vale. Vértices. Y cada vértice es un azufre. Y entonces, no me lo imagino. Pues un anillo de 8, un octógono, un ochógono. Y cada bueno, vale. Claro. Es que me lo estaba imaginando tridimensional, perdón. Bueno, haces bien, porque realmente no es plano, ¿eh? O sea, tú tienes razón, bueno. Se pliega ahí. Pero bueno, la cuestión que tú metías eso y era bonito porque de ese anillo de 8, solo uno se metía en tu molécula final y luego te quedaban anillos de 7 del azufre. Y no sé, me gustaba mucho esa reacción. Y formaba un tiofeno, que el tiofeno pues es un anillo de 5 miembros con un azufre dentro. Y bueno, ya está. Una reacción muy bonita. Os la recomiendo. Y ahí me voy a quedar. De la oxitocina a la permanente. Pero... Estupendo. Pero con un hilo conductor que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? O sea que no... Yo creo que está muy bien hilado. Muy bienísimo hilado. Y hombre, nada, es que... te devuelvo la palabra porque también nos dejaste antes ahí en alto con misterios. Sí, de que la oxitocina tiene su lado oscuro. Bueno, no es su lado oscuro, pero no es solo todo lo que lado oscuro, pero es que yo creo que ha saltado a la cultura popular, pues un poco como la dopamina, que la dopamina todavía no hemos hecho un programa específico, pero que se salta a la cultura popular porque sí que es verdad que hay investigación de un tema, pero a lo mejor luego 20 años después ya no es... Se ve que hay más cosas, no solamente eso, ¿no? Y entonces, pues eso ya no salta. Entonces... No es tan cookie y bonito como parece, no es todo amor y abrazos, o sea que también, ¿vale? Pero no solo. Ya, eso es tomar éxtasis más bien, sí. Y es que la comunidad científica pues ha empezado a cuestionarse si todo ese entusiasmo alrededor de la oxitocina ha podido llevar a los investigadores a estar un poquito sesgados en qué estaban mirando y a tomar malas decisiones a lo mejor en cuanto a los diseños experimentales, que ya sabemos que los investigadores son humanos. Entonces también pues pueden tener sesgos y pueden no hacerlo todo bien. Sí, algunos sí. No todos, ¿eh? Nosotros no, por ejemplo. Nosotros somos perfectos, por supuesto. Entonces, una de las cosas es el tema del método intranasal que tú antes me preguntabas, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se ha utilizado ese método y no es que esté mal, pero no se había validado completamente. Entonces, ¿por qué se eligió este método? Bueno, pues porque la oxitocina en sangre no cruza la barrera hematoencefálica de la que hemos hablado alguna vez. Entonces, si tú la inyectas o la consumes de manera oral y de ahí pasa a la sangre con unas pastillas, digamos, pues eso ya no llegaría al cerebro. No sé ahí tú, Hugo, si sabes por qué, si tiene que ver con el grupo por el azufre o no es nada del azufre. Pero bueno, no creo que sea por el azufre. No tiene por qué, pero no llega. Entonces, vía intranasal sí que llega porque es una ruta directa al cerebro. Ajá, porque en la nariz, por dentro, a través del neuroepitelio, pues entra en contacto con los nervios que ya directamente la llevan al cerebro, por los nervios, sin tener que ir al torrente sanguíneo y pasar, porque la barrera hematoencefálica de la que siempre hablamos, hemato viene de sangre, y encefálica pues del encéfalo. Sí. Es porque son los vasos sanguíneos que están como muy protegidos y no dejan salir las moléculas, pero si va directamente por el nervio, pues ahí ya llega. Están ahí cubiertas con metacrilato. Sí, no sé muy bien con qué, pero con algo. Entonces, un poco el problema, no sé si el problema, pero la cosa es que llega muy poquita oxitocina por el método intranasal, ¿vale?
Se estima que alrededor del 0,005%. Pues mucho no es, ¿no? Pero bueno, si te metes 5 gramos... Claro, luego puedes poner mucho y ya está. Una raya ahí de oxitocina. Pero lo que se ha dicho y se empezó a investigar ya más sobre eso es que podría ser que si llega tan poquita al cerebro, claro, luego el resto también va a la sangre. No es que no pase a la sangre, porque también tienes vasos sanguíneos en la nariz dentro. Entonces se ha dicho que a lo mejor podría ser que el efecto se debiera de estos estudios al efecto periférico y no a que está haciendo algo en el cerebro. Como la contracción del útero, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Entonces ha habido que investigar aquí y vamos a ver. Luego también ha habido críticas de que algunos de los estudios más importantes en este tema, de los considerados así más clásicos, influyentes, pues a lo mejor no han utilizado los mejores métodos estadísticos, porque bueno, luego con los años todo mejora, que esto es algo bueno de la ciencia, ¿no? Que se revisa continuamente y se va mejorando y cada vez pues intentamos ser más, no sé, pues más específicos o más profesionales o más de querer hacerlo todo bien, ¿vale? Entonces, bueno, algunos estudios también tenían muestras pequeñas y esto pues aumenta la probabilidad de que te salga un resultado significativo estadísticamente, pero por casualidad. Entonces ha habido pues un poco crítica, ¿no? Dentro de la comunidad científica. Y luego está el tema del sesgo de la publicación. Hugo, tú no sé si estás al corriente de esto, imagino que sí. O sea, que si sale publicado en una revista prestigiosa ya creemos que es verdad. ¿O? No me refiero a eso, no. Ah, que de también. La publicación en sí, ¿eh? Ajá. Claro, el sesgo de publicación, me refiero, a ver si estabas tú al corriente, es la tendencia a publicar resultados en los que se encuentran resultados estadísticamente significativos. O sea, sí. Esto pasa mucho, por lo menos en cosas bio, psicología, no sé si en química pasa, porque en química eso o ocurre o no ocurre, ¿no? La reacción. No, pero a mí me da miedo, porque ahora sí que estoy trabajando con estadística y a mí me da miedo la estadística. Porque claro, tú ves cosas ahí, pero es que eres tú como el que decide cómo las separas y cómo los organizas, entonces como, ¿y si no? ¿Y si no? Ay, qué miedo me da. Claro, hay muchos pasos en los que uno puede decir una cosa u otra, pero independientemente de que lo hagas bien o mal, o sea, que seas lo más objetivo posible y por eso también se está impulsando mucho el tema de las, no sé cómo se dice en español, en castellano, pre-registration, de preregistración, no sé. Bueno, para apuntar, decir, mira, esto es lo que voy a hacer, estos son los análisis que voy a hacer y antes de empezar el estudio. Y entonces así no se puede hacer tanto lo de hago 8.000 análisis y el que me sale positivo... ¿sabes? Vale, ya te entiendo, claro. Definir pero previamente allá, qué análisis se va a hacer. Claro, no, eso es lo que se está intentando promover. Pero más allá de eso, la cosa es que muchas veces las revistas científicas quieren resultados que suenen bien o impresionantes o, ¿sabes?, novedosos y entonces si no sale nada, si tú miras si hay diferencias entre algo y no te sale nada, te dicen, pues vaya truño, no me interesa. ¿A quién le interesa eso, no? Yeah. Que está mal porque claro, todo es importante. Entonces muchas veces lo que pasa, yo creo que cada vez hay más concienciación en cuanto a esto, es que durante años a lo mejor, pues imagínate que hay 20 estudios que no encuentran diferencia y 2 sí, pero los 2 que sí son los que se publican. Entonces ya la gente está como, mira. Entonces bueno, claro, este es un tema... Está la ciencia un poco... Bueno, esto cada vez se está intentando arreglar más y que también se publiquen resultados que se llaman null results, como que no sale nada estadísticamente significativo, ¿sabes? Mira, eso pasa en química también, que claro, como en ningún sitio se publican reacciones que no funcionan, pues la gente las sigue probando, aunque alguien ya las probó antes. Claro, ¿ves? Pues es que al final es mejor compartirlo para que otra gente pues diga, pues ya no lo hago, aunque sea para decir eso. Pues habíamos teorizado que una revista debería especializarse en eso. En las cosas que no salen. Y las podrías consultar y así ya no lo pruebas, ¿sabes? Pues yo creo, no me suena, no estoy segura ahora, si hay alguna revista en cosas del más de lo mío de psicología que está más especializada. Me suena haber estado en una charla una vez hace unos años que hablaban de una revista que publicaba solo null results, pero a lo mejor era una idea, como tú dices, no me acuerdo. Bueno, más allá de esto, el nuevo enfoque que se le está dando a la oxitocina. Bueno, pues en los últimos años se está reconceptualizando el papel de la oxitocina. Entonces, claro, el haberse centrado mucho en todo esto del amor, la monogamia, los vínculos y tal, también puede haber hecho que como estás buscando eso, pues es lo que encuentras, ¿no? Si buscas otras cosas, a lo mejor ves otras cosas. Y de hecho sí que se ha visto otras cosas diferentes, más allá del amor.
Más allá del amor. Y el apego y los vínculos y todo esto. Se ha encontrado una asociación entre la administración de oxitocina intranasal y la envidia, también el etnocentrismo, que es como creerte que pues tu cultura, ¿no? Es como superior. Ostras, qué específico, ¿no? O sea, no sé qué sentimiento tan complejo para que lo genere simplemente la oxitocina, pero bueno. No sé quién se puso a investigar eso, pero sí, el comportamiento agresivo también. Entonces, claro, ahí empezó a decir, ostras, pues a lo mejor no es tan amorosa la oxitocina, ¿sabes? En plan, y yo ha por habido mi hijo nuevas... mato, ¿no? Eso. Y entonces se han propuesto nuevas interpretaciones. Una hipótesis es que la oxitocina podría estar involucrada en promover una respuesta a cualquier información de importancia social, ya sea positiva o negativa. Estas son las hipótesis de hace unos años. Y esto es lo que se conoce como hipótesis de la saliencia social. Saliencia es un término que se utiliza para hablar pues, de cosas como que te llaman la atención, ¿vale? Vale. Que sobresalen. Pero no es la única. Y aquí voy a hablar, la única hipótesis me refiero, y aquí quiero hablar de algunos estudios más recientes, 2019, 2020, realizados por un investigador que a mí me ha parecido muy interesante, que se llama Daniel Quintana, que pese a su nombre... ¿No es paisano mío? Pese a su apellido. Pues es australiano. Buah, pero ese hombre... Ya, hombre, alguien... Sí, pero vamos, que está viendo una charla suya, tiene un acento australiano y sí, pone que ha hecho, no sé si era la tesis o la carrera en Sydney vale. Y investiga ahora en la Universidad de Oslo, en Noruega. Se está acercando a volver. Habrá que preguntarle si es paisano tuyo por el apellido. Un tuit luego. De hecho, el otro día estuve en una charla de la Universidad de Vigo y también vi más Quintanas. ¿Quintana es gallego, entonces? Sí, hombre, que yo sepa, sí. Sí, vale, es que yo no era consciente. O sea, Quintana pues me suena como... Hombre, el vicepresidente de la Junta era Quintana, por ejemplo. Vale, pues mira. Bueno, pues voy a comentar un poco la investigación de Daniel o Daniel, no sé cómo lo llaman, Quintana, porque se ha centrado bastante en la oxitocina en los últimos años y me ha parecido interesante lo que ha visto. Él dijo, ojo, aquí el problema de la administración, que no se ha comprobado las diferencias entre diferentes maneras de administrarlo, y entonces él hizo esto, bueno, él con su grupo, no solo él, con más gente, de mirar diferentes dosis y vías de administración, y sí que parece que el efecto sí que se debería a su acción en el cerebro, pero esto no se ha mirado hasta hace nada, ¿sabes? Hasta hace... no sé, 2 o 3 años. Pero, perdón, una cosa, aquí el problema que es que llegue al cerebro en cantidades buenas, pero en las ratas ahí no les importa una mierda hacerles un agujero, ¿sabes? Que les vaya ahí al cerebro, ¿no? Claro, pero es que tú en humanos no puedes hacer lo mismo. No, claro, en humanos no. Pero bueno, en ratas sí se puede ver, claro. Claro, en ratas sí que puedes inyectar directamente, si no, hacían eso en el cerebro, creo. Sí, yo creo que a veces les ponen, pues eso, una vía directa de acceso y ahí les van poniendo... Claro, pero bueno, como muchos de los estudios así claro, es más comportamiento complejo humano. Claro, el tema de la confianza, pues eso es en humanos. Bueno, qué mal que aún no se haya encontrado un método de entrar bien a la barrera, bueno, cruzar la barrera hematoencefálica. En su día vi que con ultrasonidos estaba viendo avances. Pero... sí, eso vi que en esclerosis múltiple también se estaba mirando con ultrasonidos para como disruptir, ¿cómo se dice? No sé, como romper un poco la barrera hematoencefálica para que pueda, o sea, creo que es temporal, ¿no? No sé si se puede hacer temporal. Sí, porque también da mal rollo, en plan, joder, si me quedé ahí con agujeros, tío, un fallo. Ya, pero sí, yo creo que esto es algo muy importante de investigar porque habrá muchos medicamentos que necesitan entrar, ¿no? Sí. Entonces lo que hicieron en este grupo fue comparar y sí que se vio que parecía que era cuando se hacía de manera lo de la ¿cómo es? la administración vía intranasal que hacía los efectos en la cognición, ¿vale? Mientras que si se lo inyectabas de otra manera, o sea, en sangre, no. Pero algo curioso que me ha sorprendido es que solamente tenía un efecto en la cognición cuando se utilizaban dosis bajas, comparadas con dosis que se suelen utilizar otras veces. No, vaya. Entonces podría ser que por eso haya un poco como de diferencias de resultados entre estudios, que no siempre se encuentre lo mismo, porque si cada uno utiliza una dosis y a veces utilizas más, tal. ¿Y por qué? ¿No? Si utilizas más, parece un poco raro, ¿no? Pero lo que decía es que se cree que cuando usas más dosis,
la oxitocina podría llegar a unirse a los receptores de otro neuromodulador que es la vasopresina, que tendría efectos contrarios. Entonces, esa es de la dilatación vaginal, ¿no? En el parto. Creo que también, sí, ¿no? Y de la presión. ¿Cómo controlo yo de estas cosas, chaval? Es tremendo. He visto muchos estudios, papers, que miraban las dos cosas, oxitocina y vasopresina, porque están como muy relacionadas, sí. No sé, ahora mismo no sé en qué más cosas, pero también con la presión sanguínea, ¿no? La vasopresina. Tiene sentido, sí. Entonces, bueno, parece que lo de la vía intranasal, ok, ¿vale? Nos funciona, pero también en su grupo pues ha mirado también lo de otras funciones más allá de cosas sociales. Y en un estudio pues que está, bueno, muy completo, de 2019, en el que estudiaron la expresión, en este caso, de los genes asociados con rutas de la oxitocina, o sea, tanto genes que tienen la información para formar el péptido, iba a decir proteína, el péptido de la oxitocina, pero también receptores de la oxitocina, o sea, que no solamente la molécula en sí, pero bueno, genes asociados a esos, miraron su ARN mensajero, que es un paso intermedio entre la información del ADN y el resultado final, ¿no? Que ahora a la gente le sonará lo del ARN mensajero con el tema de las vacunas, ¿no? Creo yo. Qué bien. Vale, pues sí, lo que vieron es que se encontraba asociada a estados mentales de anticipación a cosas, ¿no? Te anticipas, de apetito también y aversivos, o sea, que no te gusta algo y te alejas. Ay, Dios mío, complicado es todo, claro. Ay, por muy Dios. Complicado, sí. Ya, no te preocupes que no voy a entrar en mucho detalle. Simplemente han visto que tienen que ver con cosas sociales y cosas no sociales. Y para terminar, lo que proponen ellos es una nueva hipótesis que han llamado la teoría alostérica de la oxitocina, que me ha parecido bonita el nombre. Bien, no sé. La palabra alostérico siempre está bien. Sí, y lo que dicen es que ayudaría a autorregularte tu comportamiento en anticipación a un cambio en el ambiente. Y aquí lo que lo pone como contraposición a la homeostasis de la que hemos hablado alguna vez, que es cuando hay un cambio, pues tú cambias, ¿no? Como el termostato. En plan, pues hace demasiado frío, pues se dispara la calefacción. Sí, tratamos esto en concreto, ¿eh? Sí, muy bien. Sí. Esto de, y si no es, ¿sabes? Sí, o sea, no hace todo eso, no regula todo la homeostasis directamente, no. Pues aquí está un ejemplo concreto en el que no. Pues sí, esto sería lo que han llamado alostasis, la teoría alostérica. Entonces, lo que decían en la charla que he visto para prepararme esto, es que es como, por ejemplo, llevarte un abrigo al trabajo en preparación por si luego hace más frío. O sea, no esperas a que haga frío para decir, ay, me pongo la chaqueta. Te preparas. Que te quede genial por si ves ahí a la persona que te gusta. También. La oxitocina, según... Pero te mueres de frío, a lo mejor. Según esta hipótesis, nos prepara, ¿no? Vale. Nos autorregula el comportamiento para cambios, nos anticipa. Otra nota, también hablamos de alosterismo en el capítulo 16, las benzodiazepinas. ¿Era el 16? Yo no me acuerdo. Podría ser. Bueno, el de las benzodiazepinas. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque las benzodiazepinas son moduladores alostéricos. Ah. De GABA, de los receptores GABA-B. Dios, cuánto alostérico se llamaba. ¿Y por qué se llamaba así? Sí. No me acuerdo. Alostéricos porque inducen un cambio en la proteína que hace que se activen más. Sí, que sea más... que el efecto sea más fuerte. Sí, es verdad, es verdad. Vale, pues mira, bonita relación. Y ya está, hasta aquí mi parte, Hugo, ya está, ¿no? Ya hemos hablado mucho de la oxitocina y de las cisteínas y de todo. Sí, o sea, ya está bien, o sea, por favor, esto es abrumador. Pero bueno, ¿te he sorprendido o no? Que no es solo amor. Sí, la verdad que creí que era más sencillo el tema. Yo también. Que ya estaba todo escrito y que era la hormona del amor. Y pero ya bueno, está. pues ya se ve que era un poco mentirijillas. Las cosas no son tan sencillas como parecen. O sea, que no manipula tanto como parecía, ¿eh? Claro, es que tú decías lo de la manipulación porque decías... ¿Por qué? ¿Por qué lo decías? A ver. Bueno, pues esto de escuchar a alguna persona que acaba de tener hijos y en plan, ay Dios, es que de repente sentí un amor, no sé qué, y en plan, oxitocina, fijo que hay un montón de oxitocina, liberando oxitocina, y entonces quieres a todo el mundo, pero no, eso es el éxtasis al final. Hombre, a ver, está muy relacionado también, ¿no? La oxitocina con el parto
Y sí que hay estudios, pero yo ya no sé si miraron la oxitocina o no, pero hay estudios de mujeres embarazadas, de cómo cambia el cerebro durante el embarazo y después, ¿no? Cuando ya ha nacido el bebé. Y también lo iban a mirar en los padres para ver si también ocurrían esos cambios o no, porque al final, claro, tu vida es el bebé, ¿no? Sí, es que claro, tienes que estar súper pendiente y estar para y por el bebé para que sobreviva. Entonces, claro, tiene que haber algún cambio. Vaya fiasco. Bueno, Hugo, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas con las referencias estarán en la web de Podcastidae, la red de podcasts a las que pertenecemos. Echadle un vistazo para ver también otros podcasts que hay en la red. La página web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y si queréis estar al tanto de todas las novedades, podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Venga.